Buenas noches a todos. A continuación, ya ahí ven la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muy bien, muchas gracias, Flor. Y pues buenas noches a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Como siempre, pues estoy muy agradecido con la Escuela Internacional de Gestión Gerencial por permitirme nuevamente estar compartiendo pues este tiempo, este espacio con mis colegas que han tenido ponencias muy interesantes y con todos ustedes que están pues todavía interesados en querer hacer su trabajo, sus actividades cada vez mejor, y por eso pues están compartiendo con nosotros estos momentos. La verdad que me gusta mucho participar con ustedes porque me agrada el tema de compartir experiencias. Siempre salen ponentes espectaculares y temas muy relevantes. Espero que el día de hoy pues yo pueda compartir también algo que les sea de mucha utilidad a todos ustedes. Listo. Lo que vamos a ver es, cuando ya vimos con nuestros colegas el tema de ERMO, de integración estratégica del GRC, con Manrico la gestión de riesgos en el mundo digital, con Camilo la regulación del IA en Data Analytics, con Stephanie el tema de criptoactivos, muy interesante, y con Henry el tema de la relevancia del monitoreo. Pues nada de esto llegaría a buen término o generaría un cambio importante en las empresas si es que no hacemos una buena transmisión de la información que nosotros queremos presentar a los diferentes stakeholders. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. Muchas veces me había sentido que el informe que yo presentaba técnicamente estaba impecable y aún así no movía ninguna acción dentro de la organización. Lo que quiero hacer con esta plática es tratar de resolver ese vacío con ustedes y transformar esos hallazgos, riesgos y recomendaciones en mensajes que lleguen y realmente generen un cambio, porque de esta manera vamos a poder fortalecer la cultura de control interno y vamos a poder lograr que la organización entienda cada vez mejor y con mayor sentido de pertenencia lo que se requiere para poder fortalecer el sistema de control interno. ¿Cuáles son algunos errores frecuentes que tenemos en la comunicación como auditores? Pues que presentamos datos sin historia, sin contexto, números aislados, no explicamos muy bien en lo que presentamos la esencia de lo que queremos transmitir. Los hallazgos, si bien para nosotros técnicamente son muy fáciles de entender, para la gente que no es de nuestra especialidad puede llegar a ser confuso, saturado en cuanto a imágenes, no está bien redactado en un lenguaje entendible para quien va a recibir la información. Podemos tener alguna gráfica o alguna imagen que no necesariamente tiene un sentido en la narrativa que queremos presentar, y falta de enfoque estratégico en la presentación de lo que nosotros estamos llevando a la mesa. Algo así eran algunos de mis hallazgos en algún momento de la vida. Si bien tenemos información súper valiosa como el título, la observación respecto de la inadecuada materialización de controles compensatorios, bla, bla, bla. Tenemos una condición donde decimos todo el trabajo que hicimos, porque a veces algo que es relevante para nosotros es que se vea que estamos haciendo un montón de esfuerzo, fueron muchas horas las que invertimos y que seguimos todo el deber ser, el paso 1, 2, 3 de lo que son las políticas, los procedimientos, las normas de auditoría, etcétera, etcétera. Tenemos causas de por qué está sucediendo esto, el efecto y nuestra recomendación, pero si se dan cuenta, empiezo a leer y después me pierdo y después ya estoy pensando en otra cosa y no necesariamente logro recibir como usuario la esencia de las cosas. Y todavía rematamos con una tabla donde dice, mira, todo esto es lo que encontramos, y ponemos a la gente a buscar el número mágico dentro de un montón de datos que pudieran no necesariamente decirles nada a ellos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Existe algo que se llama Visual Storytelling, donde se trata de comunicar con un verdadero impacto. Se trata de informar, pero haciendo sentir al usuario
lo que nosotros le queremos transmitir. ¿Qué es esto? Pues es el arte de transformar datos en narrativas visuales que sean comprensibles. Para nosotros como auditores significa traducir los riesgos y los hallazgos en mensajes que sean accionables, que realmente se detone algo después de que nosotros presentemos nuestro informe, el reporte, con toda la información que logramos recabar, y con esas comparativas y con ese data analytics y enfocados en cuidar que los objetivos estratégicos realmente se estén cuidando, que mitigamos los riesgos, todo eso dentro de un reporte, de un slide donde no mostremos solamente cifras y sí logremos generar decisiones hacia la administración. Eso es súper importante para que nosotros podamos tener un mayor impacto, donde podamos transmitirles a lo mejor que esto viene dentro de una línea del tiempo, donde ciertos eventos con un contexto pasaron por ciertas personas, por alguna situación en particular. Quizás hubieron autorizaciones, quizás no hubieron autorizaciones, pero en general tenemos que dar algo de información que les permita conocer de lo que estamos hablando. Influencia y persuasión en el contexto del GRC. ¿Por qué influir y cómo hacerlo? No es manipular, se trata de lograr a través de lo que nosotros transmitimos que se haga un movimiento, que las áreas involucradas, que los responsables entiendan que tiene que existir un cambio. Y esto solo se va a lograr si logramos que haya credibilidad en lo que nosotros estamos transmitiendo. Todo lo que venía en mi slide, pues venía con un montón de datos, de información, de referencias, y es importante para generar esa credibilidad, pero podemos presentarlo de una mejor manera, que sea más digerible para quien esté escuchando, que le haga sentido de negocio, que eso es súper relevante, y que entonces al lograr comprender lo que nosotros le quisimos decir, pueda realmente nacer desde adentro esa necesidad de un cambio. ¿Y cuáles son las barreras que comúnmente tenemos al presentar la información? Que usamos lenguaje muy técnico. Nos encanta poner la referencia hacia la norma, hacia el principio contable, hacia las políticas y procedimientos, y eso no está mal si lo vemos desde un punto de vista de nuestra especialidad, pero no necesariamente quienes son los usuarios de la información en el día a día siguen utilizando tan técnicamente esta información. Tenemos que hacer resúmenes de todos esos datos, tenemos que simplificar el mensaje, tenemos que usar lenguaje un poco más ad hoc a la audiencia que estamos llegando y evitar esa desconexión con la operación, porque parece que nosotros estamos diciendo un cuento en chino mandarín y ellos están tratando de entender algo que para ellos no es común dentro de su día a día, y entonces ¡pum!, ahí es donde se rompe esa comunicación. ¿Qué es lo que deberíamos estar incorporando en nuestro mensaje? En principio, empatía. ¿Cuántas veces nos hemos topado con que damos recomendaciones muy alineadas a lo que son las políticas y los procedimientos que quizás el día de hoy ya no son actualizados, ya no realmente reflejan lo que necesita una persona para poder colocar una venta, para poder gestionar una cobranza, para poder incluso obtener un financiamiento, y nosotros mismos estamos atados de manos en las políticas y procedimientos? Entonces tenemos que ser empáticos y cuando sea una deficiencia de diseño, mostrarla tal cual y explicar por qué ya no está funcionándole al negocio. Tenemos que adaptarnos al público. No es lo mismo presentar a Dirección General, al Comité de Auditoría, que presentar a las áreas operativas. En principio, con ellos debemos tener una comunicación más ágil, más aterrizada, y después ir convirtiendo esto en información más estratégica. Ser muy claros en el mensaje que queremos transmitir, y podemos utilizar evidencia visual que se adapte a la audiencia que estamos llegando. Aquí mencionamos la persuasión efectiva. Se basa en principio en la confianza, en que realmente le estamos generando un valor agregado a quien está recibiendo la información. Si va a tener que modificar su formato, si va a tener que utilizar una pantalla nueva del sistema, tiene que generarle un valor y lo tiene que entender, tiene que realmente percibir
que está haciendo el trabajo mejor, más rápido, más eficiente, que puede hacer más en el mismo tiempo. Algo se tiene que llevar de beneficio para que realmente pueda hacer suya la observación, el hallazgo y sobre todo el plan de acción para mejorar y no llegar a querer imponer, porque ese es algo que normalmente pues con la fuerza que tiene el área de auditoría pues puedes llegar a querer forzar a algo que la empresa necesita, pero no va a ser pues con calzador. Tiene que haber un consenso, un entendimiento y una adecuada percepción del valor por parte de quienes lo van a ejecutar. La fórmula que ponemos aquí en la presentación es el contenido más claridad más emoción. ¿Por qué la emoción? Porque sin emoción no hay acción. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de los principales eventos que yo recuerdo en mi vida es cuando algo me movió en ese preciso instante. Y algo que me acuerdo perfectamente es cuando yo estaba en KPMG, en Ciudad de México, me tocó vivir el tema de los aviones que llegaron y ¡pum!, se clavaron en las Torres Gemelas, el 9/11. Me acuerdo perfectamente que estábamos en el comedor viendo las televisiones y cómo sentí yo el pánico. Parecía una película de terror, pero estaba sucediendo de verdad. Entonces, si logramos que nuestros hallazgos toquen esas fibras de las personas, logren entender el por qué hacer o dejar de hacer algo, le va a generar algo a la organización. Si contribuyes haciendo todo lo que te corresponde, vas a provocar que más adelante en la cadena las cosas salgan bien. Si tú dejas de hacer algo por la situación que sea, por negligencia, por falta de tiempo, porque no estás capacitado, también más adelante vas a generar algún tipo de conflicto. Entonces, es importante que el contenido, como veíamos, sea sólido, tenga todos los fundamentos necesarios, que esté bien consensuado con todos los interesados. No llevemos hallazgos donde solamente tenemos una versión de la historia, sino que vayamos con todos aquellos que participan en la transacción de negocio, que sean áreas involucradas y que pudieran tener mayor información, mayor contexto, con un siguiente nivel con la gerencia, para que vaya también fundamentado, que no vayan a salir sorpresas y donde se pierda la credibilidad del auditor. Los datos tienen que ser válidos, tienen que ser verificables y tienen que respaldar muy bien el mensaje que queremos llevar. Por otro lado, necesitamos que haya claridad en el mensaje, una estructura lógica que sea comprensible para todos, que incluso vaya ad hoc a lo que se está realizando en el área que estamos auditando, y lograr que exista una emoción relevante para que podamos conectar con la audiencia y con sus necesidades. Muchas veces también me ha tocado que les pedimos que hagan un montón de cosas, pero no les damos herramientas tecnológicas, no les damos un espacio de tiempo para poder ejecutar sus actividades. Siempre están con bomberazos en la operación, siempre están persiguiendo el resultado y no hay se fueron 1 o 2 personas del equipo y todo se repartió entre el mismo personal. Entonces necesitamos también entender las necesidades que ellos tienen para que lo que vayamos a construir con ellos como un plan de acción pueda tener resonancia. Y algo interesante que me encontré es pues crear un modelo de un auditor comunicador donde hagamos 6 cosas: saber, traducir, sintetizar, visualizar, conectar e influenciar. No se trata nada más de hacer un reporte, sino de que con el reporte facilitemos que se tomen decisiones y que vayamos empujando esa cultura del control, de la comunicación, del valor. ¿Qué significa saber? Significa dominar el marco teórico, por supuesto, pero también tener el contexto de la situación que estamos informando. Traducir es convertir en un lenguaje más sencillo todo lo que para nosotros es técnico y que es relevante y que viene en las políticas, en los procedimientos, pero aterrizado a lo que las personas que lo ejecutan puedan entender, puedan interpretar correctamente. Sintetizar, hacer las cosas mucho más sencillas. Hay estructuras donde a través, por ejemplo, de una cosa que se llama idea faro, hacemos una línea con algo que sea de impacto y luego hacemos 3 argumentos donde con 20, 30 palabras decimos la parte esencial
y luego logramos un call to action a través de información que les permita dar ese siguiente paso. Visualizar es que utilicemos gráficos, que utilicemos colores, tipos de letra, que lleguen a la audiencia y que logren entender, nada más de ver lo que estamos presentando, qué es lo más relevante. Conectar es alinear el mensaje con la estrategia, con el apetito de riesgo, con el relato de cada audiencia y mostrar cómo nuestra recomendación habilita objetivos y reduce la exposición a los riesgos. Y finalmente la influenciar, donde vamos a cerrar con ese llamado a la acción, con una decisión solicitando que se haga algo en particular en un tiempo específico por los responsables que tienen que ejecutarlo. Espero que esto les sirva mucho de aquí en adelante para mejorar los reportes que pudieran presentar. Esto está conectado con el marco normativo, con el COSO, así como lo presentó Henry hace un momento. También en el principio 13 del COSO habla de información y comunicación relevante y de calidad. En COSO RM, en el componente de información, comunicación y reporte, el principio 19 habla de comunicar información de los riesgos. El modelo de 3 líneas habla de la comunicación y colaboración entre roles, entre la línea 1 y la línea 2, tiene que haber mucha comunicación, dirección general y auditoría interna, tiene que haber mucha comunicación, y las normas del IA hablan en el dominio 4 de comunicar resultados y en el dominio 5 de comunicación del encargo y comunicación final. Entonces todo esto va a ayudarnos a respaldar mejor nuestro trabajo basado en los marcos normativos que nos aplican. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Saturación visual, colores sin propósito, efectos 3D innecesarios, ponemos gráficos bien bonitos pero que no nos dicen nada, o datos aislados sin una adecuada explicación. ¿Qué se recomienda? Gráficos simples, comparativos, dashboards con intención clara, colores con significado, datos con contexto relevante, y siempre ponernos en los zapatos de la audiencia y pensar qué es lo que quiero que recuerde quien me esté escuchando. ¿Sale? Eso es algo que nos va a ayudar siempre. Ya que tenemos nuestro slide, pensar, eso es lo que quiero que se lleven, pues asegurarnos que así sea y que así se transmita. Un ejemplo de lo que fue la slide que les presenté hace un momento, con un chorro de texto convertida en algo un poco más entendible, pudiera ser algo de esta manera. Un ejemplo de cuentas por cobrar, donde tenemos una conciliación deficiente y una provisión insuficiente. Decimos la fecha de corte, cuánto es la accounts receivable al momento de ahora, diferencia entre el módulo del auxiliar de cuentas por cobrar y el General Ledger, donde tenemos diferencias. Damos información de por qué se está dando esta situación, cuáles son las decisiones que el día de hoy, después de presentar nuestro hallazgo, queremos que sucedan, una conciliación diaria, la matriz de las pérdidas estimadas y quiénes son los responsables, las áreas que están participando y cuáles son los factores de éxito para que esto realmente pueda traer una mejoría. Y en la gráfica pues es súper fácil de identificar en dónde está lo principal que queremos corregir. ¿Sale? Entonces esto sería un ejemplo de cómo pudiera verse, pero hay infinidad de maneras de cómo se puede presentar esta información. ¿Con qué quisiera cerrar? Pues para partir de mañana tengamos en cuenta siempre que debemos definir el objetivo de lo que queremos transmitir, conocer a la audiencia, a quién le vamos a presentar el hallazgo, en qué instancia de la auditoría estamos, si apenas vamos a corroborarlo, si ya lo vamos a presentar como definitivo. Necesitamos armar una narrativa con estructura para que llevemos a la gente a través de nuestro razonamiento y por qué llegamos a esas conclusiones. Utilizar visuales con cierta intención, un gráfico, una fotografía, un plano, lo que sea que vayamos a utilizar como respaldo del texto que pongamos, y cerrar con una idea que realmente sea memorable para quien se vaya a llevar la información de nuestro hallazgo. Recomendaciones, aquí les voy a dejar esta información para que le den una leída. Tomé pedacitos de estas referencias bibliográficas y las estoy adaptando a lo que es el tema de auditoría. No son directamente como tal temas para auditores, pero sí son temas de visual storytelling y de algunas otras herramientas que nos van a permitir comunicar mejor lo que queremos hacerle llegar a los auditados.
Y lo que les diría es, pues a partir de mañana, qué es lo que van a hacer diferente. Ojalá que con esto pues tengan una mejor idea de cómo hacer mejor sus reportes y lograr transmitir todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que se hizo durante la auditoría, llevarlo pues con éxito a quienes van a recibir la información. En este código pudieran descargar la información de un servidor, está en redes sociales y por ahí pueden ayudarme siguiendo el podcast o siguiendo la página de Axios, la firma que tengo a bien liderar y que pues se dedica precisamente a todos estos temas. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, y con mucho gusto podemos atender ahorita las preguntas que tengan, y si no, pues por ahí en un mensajito con gusto estamos en comunicación. Gracias, Héctor. Si tenemos algunas consultas. Héctor, ¿cómo convierto un hallazgo técnico en una decisión ejecutiva en 5 minutos? Pues bueno, lo importante es tener una buena estructura de la información, que podamos darle una secuencia lógica y cronológica a lo que queremos transmitir, utilizar, como les decía hace rato, una línea donde estemos transmitiendo la frase con más punch para el hallazgo, después en pocas palabras poder generar la información de lo que se trata este hallazgo, estar con la certeza de que es algo que está alineado a los objetivos estratégicos de la empresa, y transmitir cómo este hallazgo, si no se resuelve, va a pegar negativamente en esos objetivos, va a limitar nuestra capacidad de poder alcanzarlos, o al hacer el plan de acción, cómo va a beneficiar el logro de esos objetivos. Importante incluir el llamado a la acción, el call to action, para que derivado de esto y esto y esto, lo que sugerimos en el plan de acción que ya consensuamos con el auditado son estos 3 pasos, y finalmente pues poder llegar a buen término con el entendimiento de lo que nosotros queríamos transmitir. Orly Ollage consulta: ¿la nueva forma de comunicar nuestros hallazgos o recomendaciones ya no sería en una hoja de Word o documento impreso? Sí, puede seguir siendo de esta manera, aunque también se pueden utilizar diferentes herramientas. La verdad que la inteligencia artificial nos abre un mundo de posibilidades, y además todas las aplicaciones que ya nos ayudan a generar todo esto de manera más fácil. Incluso utilizando videos o podemos generar dinámicas con los auditados, se puede presentar de buena manera la información, pero yo creo que no nos vamos a quitar el presentar un reporte por escrito donde se plasme toda esa información de manera tangible, y que pues en la presentación verbal o en una sala de juntas con las herramientas presentemos de una manera, y después en el reporte impreso, siguiendo esta misma línea con esa sintetización y con ese lenguaje entendible a todos los niveles, pues venga también en la parte impresa. ¿Y qué debe cumplir un visual para persuadir y no solo para decorar? Sí, tiene que contener elementos de colores claros y los significados. Debe hacer sentido con lo que estamos poniendo en el texto. Por ejemplo, si estamos hablando, ahorita que veíamos el ejemplo de las cuentas por cobrar, un gráfico donde vean la antigüedad de los saldos y donde se pueda percibir de manera clara ese brinco que tenemos en aquellos que eran mayores a 90 días en comparación con lo que la política me establece que deberíamos tener como reserva. Eso pues de manera directa nos ayuda a que el texto con los elementos que pusimos, y una vez que veamos el gráfico se ve claramente lo que queremos resaltar. Ahora también podemos utilizar imágenes que vayan relacionadas al hallazgo. Por ejemplo, cuando tenemos un almacén que está totalmente desordenado y que en ese almacén tenemos millones y millones de pesos o de dólares, pues también puede generar un impacto y respaldar el que no está llegando a tiempo, no se está utilizando, no lo podemos extraer de buena manera porque hay un desorden. Entonces puede ser gráficos creados por nosotros o imágenes que vengan de la misma operación donde se vea claramente a qué nos estamos refiriendo. ¿Y qué sistema debo implantar para que esto sea ya un hábito y
¿Qué sistema? No entiendo muy bien a qué se refiere, pero yo podría, dentro de mi metodología de trabajo, dentro del área de auditoría interna, capacitar al equipo para que todos tengan esta misma visión de cómo preparar los reportes, que dentro de esa metodología logremos incorporar capacitación de capacidad de síntesis, mejorar la redacción, utilización de herramientas como la inteligencia artificial, sí, pero por ejemplo yo utilizo mucho la herramienta de Gamma para hacer presentaciones. ¿A qué me ayuda esta herramienta? Del texto convertir en algo que fácilmente después yo puedo llevar a mi template y ya meterle mano porque ya está un poco más sintetizado, y eso me ayuda a ahorrar un poco de tiempo. Comprar licencias para que mi equipo completo utilice este tipo de herramientas. ¿Y por qué hablo de comprar licencias? Porque si bien las versiones gratuitas son muy buenas para poder empezar, conforme te vas adentrando, incluso en un Canvas Pro, puedes encontrar herramientas que te facilitan mucho el no estar pensando en la forma y centrarte más en el fondo. Cuando una herramienta te ayuda a estructurar algo, aunque sea de manera muy a grosso modo, eso te quita parte del pensamiento y te vas directamente a lo que es la carnita y lo que tiene que enfocar el hallazgo como tal. Francisco Vázquez consulta si se debería incluir la encuesta de satisfacción del auditado en estas presentaciones. Otra vez, depende del momento de la auditoría en el que nos encontramos. Una vez que ya tuvimos las sesiones con los auditados para hacer ese rebote de ideas, para robustecer el contexto y que no nos falte ninguna información o dato por considerar, lo llevamos con la gerencia, lo llevamos con la dirección, lo llevamos con el comité, y sí, dentro de nuestro programa de trabajo, al final, en la entrevista de salida o en la reunión de salida, sí vale la pena que despleguemos esa encuesta para saber si lo que nosotros les presentamos realmente logró sensibilizarlos, tocar esas fibras que mencionaba hace un momento, y sobre todo que les está generando valor en el fondo y en la forma, porque si logramos amalgamar esos dos elementos, vamos a tener auditados que ya no nos vean como los policías malos que vienen a molestar, sino como un socio estratégico que los va a ayudar a mejorar en todo lo que están haciendo en su día a día, porque de cada hallazgo se llevaron algo positivo para ellos.